Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Padre amado, eterno Dios, misericordioso Salvador, en esta hora te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre amado, que deposites tu voluntad en nuestras vidas. Y te pedimos que nos impacte con una palabra fresca, Señor. Que nos bendiga con una palabra fresca. Que nos ilumine con una palabra tuya, Dios amado. Te lo pedimos, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Puede sentarse, puede acomodarse. Bendito es el nombre de Jesús. Quiero compartir unos cuantos minutos con usted, predicando con el tema impactado, para testificar de la grandeza del Señor. ¿Puede usted repetir esa palabra conmigo? Impactado para testificar de la grandeza de mi Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuán grande es Dios? Esta historia es muy bonita, y como le puse por nombre, por título a este mensaje, impactado para testificar de la grandeza del Señor, lo hice porque yo fui impactado con estas palabras. Estas palabras que estoy predicando, estas palabras que voy a predicar, impactaron mi corazón en la tarde de ayer. Simplemente yo tomé la palabra, la Biblia, y comencé a buscar, a pedirle a Dios que me iluminara el mensaje del día de hoy, de la tarde de hoy. Y mientras yo me paseaba por la palabra de Dios, me topé con esta escritura, la que tiene por subtítulo: Jesús sana a un leproso. Y me gocé bastante al ver lo que aconteció con este leproso. Y por esto le puse el título de esta manera a este mensaje, porque lo que Dios me mostró en este capítulo 1 del libro de Marcos no fue más que un hombre que fue impactado por el poder de Dios, impactado por la gracia de Dios, impactado por la misericordia, por el favor, por el amor de Dios, el que se manifestó para con este leproso a través de Jesucristo, a través de Jesús de Nazaret. Un hombre con lepra. Todos conocemos, todos sabemos, porque ya he tocado el tema del leproso. Ya he tocado en otras ocasiones de cómo vivía y de lo que pasaba un leproso en el tiempo bíblico. He dicho en otras ocasiones que estas personas eran desechadas. El leproso, por su condición, era desechado. El leproso, por su condición, era una persona que vivía una vida aislada de la población. No solamente aislada de la población, sino que también era aislado de su familia. Este hombre no tenía el privilegio de gozar del abrazo
seres queridos. Si era casado, este hombre no tenía el privilegio de gozar del abrazo de su esposa. Si tenía hijos, este hombre no tenía el privilegio de gozar de un abrazo de sus hijos. Este hombre no tenía el privilegio de compartir con sus seres queridos. No tenía el privilegio de compartir con sus amigos. Este hombre era un hombre que por su condición era desechado de la sociedad, desechado de la familia, desechado de la comunidad, totalmente aislado. Pero dice la palabra que este hombre, que era desechado por todo, vino a Jesús. Y cuando vino a Jesús, conociendo el poder de Dios que había en Jesús, conociendo la misericordia de Dios, la cual se manifestaba a través de Jesús, él le dijo a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos inclinado delante de Jesús con esta misma propuesta? Jesús, tengo este problema, tengo esta condición, estoy atravesando por esta situación, pero si tú quieres, tú puedes ayudarme. Si tú quieres, tú puedes manifestarte en mi vida. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Si tú quieres, puedes cambiar mi corazón. Si tú quieres, puedes cambiar mi pensamiento. Si tú quieres, puedes cambiar mi mentalidad. Si tú quieres, puedes depositar en mí tu propósito. Si tú quieres, puedes poner en mí tu perfecta voluntad. Si tú quieres. Amén, aleluya. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como este hombre leproso? ¿Cuántas veces no hemos sentido que la solución para nuestro problema está en manos del Señor? Amén, aleluya. Y eso fue lo que aconteció con este leproso. Este leproso, en medio de su condición, entendió que la solución a su problemática estaba exclusivamente en Jesús de Nazaret. Y él vino a Jesús. Cuando él vino a Jesús, de frente a Jesús, le dijo: si tú quieres, Señor. Si tú quieres. ¿Cómo le dijo? Si tú quieres. Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Aleluya. Jesús extendió sus manos. Porque si hay algo que tiene Dios, si hay algo que tiene Jesús, es que si nosotros lo reconocemos, si nosotros entendemos quién es Él en nuestras vidas y para qué vino Él a la tierra, bendito es el nombre del Señor. Si entendemos lo que Él es y si entendemos cuál es nuestra postura delante de Él y nos humillamos y clamamos a Él perdón y clamamos por su favor y por su misericordia, automáticamente su gracia, su benevolencia se manifestarán a nuestro favor. Gloria a Dios, aleluya. Y eso fue lo que aconteció, amados hermanos. Amén. Que este hombre conquistó un favor de Dios, conquistó el amor de Dios, conquistó la misericordia de Jesús con el accionar que él tuvo. Venir a Jesús y decirle: mira, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Usted dirá: pastor, no fue eso lo que usted leyó. Lo que pasa es que hay palabras que se expresan sin hablar. Hay cosas que se reconocen sin usted confesarlas. Cuando este hombre vino a Jesús y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Con esto él estaba diciendo: yo sé quién tú eres. Yo sé a qué tú has venido a este mundo. Tú eres mi sanador, mi libertador. Tú eres mi redentor. Amén. Reconoció quién era Jesús. Amén. Jesús tendió sus manos, lo tocó y le dijo: yo quiero. Pero automáticamente la lepra se fue de este hombre. Aleluya. Pero hay algo que Jesús dijo. Versículo 44. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Hay un asunto conforme a la ley que yo no lo voy a tocar. Pero había una ley para esto. Cuando el leproso era sanado, el sacerdote debía de declararlo sano, debía examinarlo, y él debía de presentar una expiación. Ahora bien, este hombre recibió una ordenanza de aquel con quien él había tenido un encuentro, con aquel que había impactado su vida con este milagro. Y este hombre recibió una ordenanza. Le dijeron:
nadie nada de lo que está pasando. No le digas a nadie lo que aconteció contigo. Pero ¿qué aconteció con este hombre? Este hombre no obedeció a Jesús. Gloria a Dios. ¿Y qué de honorable hay en la desobediencia? ¿Habrá algún honor en la desobediencia del hombre? Pero miren de la manera que este hombre desobedeció. A él simplemente se le dijo: no digas lo que aconteció, no se lo digas a nadie. Él desobedeció a Jesús y comenzó a testificar de la grandeza de Dios que él había recibido. Comenzó a manifestar el favor de Dios que él había recibido. Comenzó a manifestar, a vociferar, a publicar, a dar testimonio de lo que había acontecido en su vida. Aleluya. Por eso el título: impactado para testificar de la grandeza de Dios. Este hombre fue impactado por Dios. Este hombre fue impactado por un milagro. Este hombre, cuando ya no tenía solución, cuando ya no había solución, este hombre estaba sumergido en la depresión. Este hombre quizás no tenía como esa necesidad, como esas ganas de vivir, porque la enfermedad lo estaba subyugando. Este hombre vivía oprimido hasta que tuvo un encuentro con Jesús, hasta que fue impactado por el favor de Dios. Y cuando este hombre fue impactado por el favor de Dios, repito, se le dio una instrucción: no digas nada a nadie. Pero este hombre fue tan agradecido de Dios, este hombre estaba tan agradecido de Jesús, que él no pudo contenerse. Diga conmigo: no se contuvo. Y salió de la presencia de Jesús y comenzó a decir las maravillas que Dios había hecho en su vida. Comenzó a testificar de lo que Jesús había hecho con su vida. Gloria a Dios. Y aconteció algo. La palabra que nosotros utilizamos, libro de Marcos, capítulo 1, específicamente desde el verso 40 al 45, nos dicen en sus versos finales que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. ¿Sabe por qué Jesús no podía entrar más a la ciudad? Sino que se quedaba afuera de la ciudad. Y aún así, la gente iba por montones a donde Jesús estaba. ¿Saben por qué? Porque este hombre, al testificar de la grandeza del Señor, al testificar de las maravillas que había experimentado con el simple hecho de ser impactado por un milagro a través de Jesús, cuando este hombre comenzó a testificar, ¿sabe qué pasó? Que la gente comenzó a correr a los pies de Jesús. Esto es lo que pasa cuando alguien impactado por Dios comienza a testificar de la grandeza de Dios. Esto es lo que pasa cuando alguien que ha experimentado el favor de Dios comienza a hablar del amor de Dios. Esto es lo que pasa cuando alguien que ha experimentado el amor de Dios comienza a decir que en el Señor hay amor, comienza a decir que en el Señor hay bonanza, comienza a testificar que en Dios hay perdón, comienza a testificar que Cristo es misericordioso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el que escucha que Dios tuvo misericordia de ti, el que escucha que Dios te favoreció, entonces dice: pues el Dios que te favoreció a ti también me va a favorecer a mí. El Dios que te sanó a ti también me va a sanar a mí. El Dios que te perdonó a ti también me va a perdonar a mí. ¿Sabe por qué las iglesias están vacías? Las iglesias de sana doctrina están vacías porque la gente de sana doctrina no testifica lo que Dios hace en su vida. Ya no se testifica la grandeza de Dios. No se testifica casi las cosas buenas que Dios hace. Usted tiene que testificar cuando Dios le sana. Usted tiene que decirle a su vecino: mira, yo estaba enfermo, bendito es el nombre del Señor, pero con mi quebranto cogí para la iglesia y en el medio del culto Cristo me sanó. ¿Sabe qué va a hacer tu vecino cuando está enferma? Que te va a decir: vecina, ¿a qué hora se va usted para la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. Porque tu milagro lo va a impactar. Tu milagro lo va a impactar. Lo que tú recibiste lo va a marcar. Tenemos que hacer como hizo este hombre que era leproso. Pero el problema es que a veces nos avergüenza testificar del Señor. A veces nos avergüenza
Pero este hombre fue impactado y no fue el único que fue impactado por Dios. Gloria a Dios. No fue el único impactado por el Señor. Bueno, cuando yo comencé a ver este asunto, comencé a indagar y yo dije, pero no fue el único. ¿Sabe qué significa la palabra impactar? Impresionar, causar desconcierto por un acontecimiento o noticia. Este hombre fue impactado, aunque él sabía que iba a ser impactado. Él sabía que iba a recibir un milagro, porque este hombre del que le estoy hablando se acercó a Jesús porque tenía fe. Tenía fe. Él sabía quién era Jesús y sabía que el milagro estaba ahí. Él lo que no sabía era si era merecedor de él. Él no sabía si era merecedor, por eso dijo, si tú quieres. En otras palabras, yo sé quién tú eres, yo sé quién te mandó y yo sé el poder que hay en ti. Mira mi condición, soy un leproso, soy un pecador, sé que no merezco nada de ti, yo sé lo que soy, sé quién tú eres, sé cuál es tu postura, tú eres el Hijo de Dios y conozco mi postura, soy un pecador, soy leproso, no merezco nada de ti, pero si tú quieres. Aleluya. Mira, cuando reconocemos lo que somos, cuando reconocemos nuestra identidad delante del Señor, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestra falta, no hay diablo que nos pueda oprimir, no hay enfermedad que nos pueda oprimir, no hay quebranto que nos pueda oprimir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros venimos delante del Señor reconociendo lo que somos, y el que reconoce lo que se humilla delante de Dios, y el que se humilla y adora, sabe que recibe recompensa. Aleluya. Usted puede aplaudir a Dios si quiere. Fue impactado. También significa la palabra impactar, chocar con fuerza un objeto contra otro. Eso me trajo a la memoria lo sucedido con Pablo. Esto fue lo que pasó con Pablo, antes llamado Saulo. A él se le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? Persiguiendo a Jesús. Y chocó con aquel que él perseguía. Y fue impactado por Jesús. Ahora, este leproso fue impactado por Jesús. Pero él comenzó a impactar a otros. Él comenzó a ¿qué? Comenzó a impactar a otros. Usted sabe cuántos testimonios grandes, poderosos hay callados, que nadie lo sabe. Cosas terribles que nadie sabe, maravillas terribles que Cristo ha hecho en la vida de nosotros, pero nadie lo sabe. Cosas grandes que Dios ha hecho, pero nadie lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere testificar. Hay gente de tu familia que si saben lo que Dios ha hecho contigo, estuvieran en el camino, pero no han estado en el camino ni están en el camino porque te ha quedado callado. Gloria a Dios. Comienza a testificar. Comienza a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Comienza a hablar de las maravillas de Dios. Comienza a hablar del favor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esto me gusta. ¿Sabe qué significa testificar? Afirmar o aprobar una cosa mediante testigos o documentos. No hay mejor testigo que una persona como este leproso. Este hombre era conocido por la lepra, pero de repente comenzó a caminar por donde él no podía caminar. Comenzó a andar por donde él no podía andar. Comenzó a frecuentar lugares que le era ilícito frecuentar por el asunto de la lepra que él tenía. Pero la gente ahora no lo echaba, no lo denigraba, sino que la gente, así como él fue impactado por un milagro, él comenzó a impactar a otros. Porque cuando la gente lo veía limpio, sin lepra, la gente, me imagino yo, porque la palabra no lo dice de esa manera, pero yo creo que la gente comenzaba a decir, pero tú no eras el leproso. Gloria a Dios. Y me imagino a él responder, claro que sí, claro que era yo el leproso, pero Cristo me limpió. Yo me acerqué a él y le dije, si tú
después de limpiarme? Y él me dijo, claro que yo quiero. Y esto provocó que la multitud, que el pueblo, que la aldea, que el entorno quisiera tener un encuentro con Jesús. Amén. Poderoso. Aleluya. Mira, tú tienes que marcar a alguien. Amén. Tú tienes que marcar a alguien con tu testimonio. No sigas ocultando las maravillas que Dios ha hecho contigo. No sigas ocultando lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dios te está bendiciendo. Dios te ha bendecido. Dios te ha guardado. Pero tú tienes que comenzar a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que testificar sobre Dios, sobre las maravillas de Dios. Porque ¿quién va a saber que Dios sana si alguien que está enfermo y ha sido sanado no lo vocifera, no lo dice, no lo declara? Hay que testificar. Hay que testificar de la grandeza de Dios. Amén. Amén. Mira lo que Dios le dijo a Pablo a través del profeta Ananías. En el libro de los Hechos, capítulo 22, del versículo 12 al 15. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. O sea, Dios llamó a este hombre llamado Pablo, antes conocido como Saulo, para que él testificara de la grandeza de Dios. Pero miren de la forma que este hombre fue llamado. Él quedó ciego. Y él fue llamado, impactado por el amor de Dios, simplemente para que luego él testificara la grandeza de Dios que él había experimentado en su vida. Él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Y a pesar de que él sabía la condición de un perseguido, porque antes era un perseguidor, él no tuvo duda para seguir al Señor. Él no tuvo duda para humillarse delante de aquel que lo llamó. Él fue vituperado, Pablo fue azotado, Pablo fue náufrago, Pablo fue apedreado, todo por amor de Cristo. Pero él se mantuvo íntegro y testificó aún delante de reyes. Y aún nosotros los gentiles estamos delante de Dios por las palabras que Pablo testificó. Ahora él recibió la orden. Mira, tú fuiste llamado para que testifique. Fuiste llamado para que testifique. Y todo el que tuvo un encuentro con Jesús, como que no se contenía con lo que recibía de Dios. Porque hay algo que impacta al hombre y lo promueve y lo provoca a hablar de las grandezas que Dios hace en su vida. Es el Espíritu Santo. Yo entiendo como que el Espíritu Santo provoca una revolución en la vida del hombre que ha sido impactado por el Señor. Eso lo vemos en diversas partes de las Escrituras, de cómo personas, tanto hombres como mujeres, que fueron impactados por el Señor, no callaron su boca, sino que comenzaron a declarar lo que estaba pasando. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 4, vemos que Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Pero específicamente del verso 28 al 30 dice lo siguiente: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hizo esta mujer? Después de ser impactada por Jesús en el pozo de Jacob, ¿qué hizo ella? Que dejó el cántaro
impactaron con el que estaba buscando agua y arrancó para la ciudad, porque en ella había un fuego que ella no pudo soportar y ella tuvo que correr a la ciudad a testificar lo que estaba aconteciendo. En ella como que no entendía que Cristo le revelara lo que ella había vivido, y ella comenzó a decir en la ciudad: vengan para que vean, porque en el pozo de Jacob hay un hombre que me ha declarado todo. Vengan para que vean a este hombre, vean para que conozcan a este hombre. Samaria fue transformada, impactada por esta mujer. ¿Saben por qué Samaria fue impactada? Porque esta mujer no cayó lo que ella vivió, lo que ella experimentó, no lo cayó, ella lo testificó. Libro de Juan, capítulo 9. Conocemos la historia de este hombre ciego, ¿verdad? En primera instancia Jesús va caminando, se encuentra con este hombre ciego y los discípulos curiosamente le dicen: ¿quién pecó para que este hombre hubiese nacido ciego? ¿Quién pecó? Vive Jesús. Gloria a Dios. ¿Acaso pecaron sus padres o pecó él? La respuesta de Jesús: ni pecó él ni pecó su padre. Es simplemente para que la gloria de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios se manifieste sobre su vida. Es simplemente eso, lo que ha pasado en tu vida, lo que ha pasado en mi vida. Es simplemente que el amor del Padre se manifestó a través de Jesucristo y nos ha impactado. Su amor nos ha impactado, su gracia nos ha tomado, su amor nos ha redimido, su favor nos ha arropado, y ahora tenemos quien nos consuele, y ahora nos sentimos amados, y no importa lo que está aconteciendo en nuestras vidas, sentimos gozo, amor y paz, porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos de este ciego del que le estoy hablando, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Gloria a Dios. Aleluya. Lo mandaron al estanque de Siloé llamado enviado. El estanque tenía ese nombre, el enviado. Pero el enviado fue el que los envió. El enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a la tierra, que se hizo hombre, que caminó entre los hombres, simplemente para cumplir con su rol del Cordero de Dios. Y vino como Cordero de Dios, fue vituperado, azotado, tenido en poco, escupido. Él tuvo que cargar la cruz, una corona de espinas vino sobre su cabeza. Pero cuando llegó el momento de ser exhibido en la cruz, simplemente siguió expresando amor. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Aleluya. Así de sencillo. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Fue enviado al estanque de Siloé, traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y lo que antes le veían o le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que estaba sentado en la puerta y mendigaba? Unos decían: él es, y otro: a él se parece. Mas él decía: yo soy. En otras palabras, él no se avergonzaba. Él no se avergonzó de lo que recibió de Dios. La gente decía: se parece el que estaba en la puerta mendigando. ¿Será este? Unos decían: él. Otros decían: pero a él se parece. Pero él, orgullosamente de lo que había recibido, él decía: yo soy. ¿Usted será capaz de decir en su comunidad con toda libertad: yo soy cristiano? ¿Usted se atreverá con toda libertad en su comunidad decirle a la gente:
alguien, testificarle a alguien, sí, yo soy el que antes era chismoso, yo soy el que antes vivía peleando, yo soy el que antes vivía tomando alcohol, yo soy el que antes ingería droga, yo soy el que antes me metía en todos los problemas, pero era antes, ahora no, ahora Cristo me ha transformado, Él ha cambiado mi mente en gozo, ahora soy nueva criatura, sí soy yo el que antes era, pero ahora ya no soy más aquello, más bien Cristo ha cambiado mi historia. Él decía con toda libertad, yo soy. ¿Sabe qué me impactó de esta historia? Mientras meditaba en este mensaje y mientras escudriñaba y le pedía a Dios que me siguiera guiando para yo poder predicarle esto hoy. Que este hombre no conocía a Jesús. Recuerden que era ciego, ese es el tema principal. El hombre era ciego. Él no conocía a Jesús. Por eso cuando lo confrontaron, él dijo, yo no sé quién me sanó. Yo sí sé que él se llama Jesús. Y que Dios no oye pecado. Gloria a tu nombre, Jesús. Bien, yo no lo conozco, pero me sanó. Yo no lo conozco, pero yo sé que yo era ciego y que ahora veo. Ahora, nosotros no le conocíamos. Nosotros no le conocíamos. No le conocíamos. Andábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros tenía una mala maña diferente. Cada uno de nosotros tenía un mal hábito diferente, una mala costumbre diferente. Aquí todos teníamos colas que nos pisen. Ninguno éramos buenos. No le conocíamos. Más bien creíamos que le adorábamos. Creíamos servirle. Creíamos que le adorábamos. Creíamos que éramos su hijo. Pero no le conocíamos. Mas sin embargo, como quiera, Él tomó con nosotros la misma decisión que tomó con el ciego. Aunque el ciego no le conocía ni le había visto, ¿sabe qué hizo Jesús? Que se manifestó a él. Y lo sanó. Así pasó con nosotros. A mí me predicaban y yo decía, yo soy cristiano, yo soy creyente, nunca iba a la iglesia, no oraba, no adoraba al Señor, no le servía, mas vivía mi vida en constante pecado y creía ser hijo de Dios. Pero aún estando en medio de mi error, Cristo me visitó, Él impactó mi vida, a Él no le importó mi condición, más bien en medio de mi pecado, Él me amó. Por eso yo ahora testifico de la grandeza del Señor. Por eso yo ahora hablo de que hay un Cristo de poder, que no vive ni claudica en qué pecado esté viviendo el hombre, sino que Él tiene amor abundante para compartir. Amén. Amor abundante. Gloria al Rey. Santo eres Jesús. Bendito sea Dios. Amor abundante para compartir. Amor abundante, un amor sin igual. Y este hombre no simplemente tuvo que testificar de Jesús. A este hombre le tocó ser defensor de Jesús. Porque cuando él recibió este milagro, comenzó a ser perseguido. Fue expulsado de la sinagoga. Se le prohibió entrar al templo, a la sinagoga. Se le prohibió entrar a la sinagoga, perdón. A él se le prohibió entrar a la sinagoga por el hecho de que él dio testimonio de la grandeza que había recibido, del milagro que había recibido. Le dijeron, mira, ese hombre que te sanó es pecador. Y él dijo, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego, pero ahora yo puedo ver. Y sabemos, dijo él, que Dios no oye a los pecadores. Aleluya. O sea, que no simplemente sirvió de testigo, sino que también se convirtió en un defensor de algo que no había visto. Él se convirtió en defensor de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has sentido? ¿Tú no has sentido a Cristo en tu vida? ¿Tú no has visto cómo Él te ha bendecido de una o de otra manera? ¿Tú no has visto cómo Él te ha sanado? ¿Tú no has visto cómo Él te ha provisto? ¿Tú no has visto cómo Él te protege, cómo Él te provee, cómo guarda tu familia, cómo guarda tu casa? Entonces, ¿por qué te quedas callado?
hombre te rechazará por amor a Cristo, pero Cristo te abrazará por amor a sí mismo. Él te ama como nadie te ama. Él te ama como nadie te amará. Él te ama como nadie piensa amarte. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 5. Perdón, capítulo 5, versículo 18 al 20. Repito, libro de Marcos, desde su capítulo 5, amén, iniciando su verso 18 hasta el verso 20. Estos dos versos bíblicos dicen: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. ¿De quién hablo? Estoy hablando del Gadareno. Gloria a Jesús. Alguien que fue impactado por Jesús, alguien que tuvo un encuentro con Jesús, Gloria a Jesús. que estaba en una condición paupérrima, Aleluya. en una condición muy crítica. Este hombre era el terror de Gadara. Este hombre era el terror de la ciudad. Estaba poseído por espíritus inmundos. Gloria a Dios. Y cuando Jesús llegó a Gadara, ¿sabe qué aconteció? Que los espíritus que estaban en él corrieron a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Y le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Aleluya. Envíanos a los cerdos. Gloria a Dios. La palabra enseña que Jesús se lo permitió. La gente escuchó, se enteró lo que estaba pasando, porque habían personas que atendían a los cerdos, los cuales corrieron a la ciudad, dieron aviso de lo que estaba pasando. El pueblo vino corriendo, Gloria a Dios. asustado de lo que estaba pasando, y le dijeron a Jesús: no te queremos en la ciudad. Gloria a Dios. Le dijeron a Jesús: no te queremos en la ciudad, no queremos que tú estés en la ciudad. Ellos se asustaron por lo que había pasado. Aleluya. Habían tenido pérdida económica. Los cerdos se habían derricado por el despeñadero hacia el mar. Estaban incómodos quizá por este hecho, y quizá no entendían lo que estaba pasando, y le dijeron a Jesús: vete de la ciudad. Prácticamente lo echaron. Y cuando Jesús se montó en la barca, este hombre, quien estaba poseído por demonios, que dice la Biblia que se golpeaba con piedra, que vivía en los sepulcros, una vida miserable tenía este hombre. Este hombre llamado el Gadareno, así era conocido, tenía una vida muy miserable. Vivía en el cementerio, vivía en los sepulcros, golpeándose, intentando contra su propia vida. Era el terror de Gadara. Pero cuando fue libre, que el pueblo vino y desechó a Jesús, Jesús se montó en la barca. Pero ¿qué hizo este hombre? Este hombre quería montarse en la barca con Jesús. Él quería irse con Jesús, acompañar a Jesús. Quería convertirse en un discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? No. Vete a los tuyos y testifica las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Y sabe qué hizo él?
que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban de lo que había hecho Jesús en la vida de él. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted quizá no sea un gran predicador, quizá no seamos grandes predicadores, quizás Dios nos use como usa a otros, pero para Dios impactar una vida no tiene que acontecer en ti un milagro tan grande que como que tú pongas de pie a un paralítico, Gloria a Dios. como Dios lo hace con otros predicadores. Gloria a tu nombre. Tú no tienes ni siquiera que ser usado con el don de liberación para que Dios impacte la vida de alguien a través de ti. Simplemente con tu testificar lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para provocar un cambio en alguien. Con el simple hecho de que tú le digas a alguien: yo era pecador, yo vivía una vida en depresión, yo entendía que no tenía solución, yo vivía una vida llena de amargura, llena de dolor, de enfermedad y de desesperación, pero me encontré con Cristo y Él cambió mi vida. Con el simple hecho de tú testificar lo que Cristo ha hecho en ti es suficiente para que alguien sea impactado, es suficiente para que alguien, bendito es el nombre del Señor, sea confrontado, sea visitado, sea transformado, sea visitado. Solamente tienes que comenzar a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Solamente tienes que testificar lo grande milagro que Dios ha hecho en ti, lo grande que Dios ha hecho en ti, lo maravilloso que Dios ha sido contigo. El problema es que el temor arropa a muchos. Gloria a Dios. Jesús. La vergüenza arropa a muchos. Gloria a Dios. Y es algo que acontece cuando estamos en el camino de Dios. Porque antes, tomar un machete Aleluya. para pelear no nos daba vergüenza. Gloria a Dios. Antes que darle a pedrar a quien fuera necesario, no nos avergonzaba. Aleluya. Antes, para decirle 2 o 3 cosas fuertes a alguien, no nos avergonzaba. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien para hacer lo que no nos convenía y para vivir públicamente en el pecado, eso no nos avergonzaba. Pero ahora que estamos en Cristo, que estamos en luz, que estamos en la verdad, nos da vergüenza testificar la grandeza de Dios. Gloria a Dios. Nos da vergüenza decirle a alguien: Dios te bendiga. Nos da vergüenza decirle a alguien: Cristo te ama. Nos da vergüenza decirle a alguien: mira, yo quiero orar por ti. Yo sé que el Señor sana, porque yo estuve en un tiempo enfermo y a mí Él me sanó. Y aquel que me sanó a mí todavía tiene poder, favor y misericordia para sanarte a ti. Permíteme orar. Tenemos vergüenza para las cosas buenas, tenemos vergüenza para testificar de la grandeza de Dios. Pero ¿sabe qué? Todavía hay oportunidad para retractarnos de lo que estamos haciendo mal, pastor. Pero es malo que quedemos callados. Claro que es malo que estemos callados, es malo que no testifiquemos lo que Dios ha hecho. Es pecado, no es que sea pecado, es que tú tienes que dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. El mundo tiene que saber la grande maravilla que Dios ha hecho en ti. El mundo tiene que saber la proeza que Dios ha hecho contigo. El mundo tiene que saber cómo Dios te provee, cómo Dios te sana, cómo Dios te guarda, cómo Dios te ha libertado, cómo Dios te ha prometido vida eterna. El mundo tiene que saberlo. Amén. El mundo tiene que saberlo. El mundo tiene que saberlo. Yo con esto lo que busco es Gloria a tu nombre. que hay un cambio en su vida a partir de hoy. Gloria a tu nombre, Jesús. Que cuando usted esté hablando con alguien que diga: yo me siento sin fuerza, yo creo que no puedo más, que usted le diga: mira, así me he sentido yo, y el Cristo al que yo le sirvo me dio fuerza. Yo lo que quiero provocar es que cuando usted esté hablando con alguien, que le diga: la condición en la que yo me encuentro no es favorable y siento como que ya mi vida no tiene sentido,
que usted le diga, dile al diablo que no. Dile que hay un Cristo de poder que te ama. Dile al diablo que hay un Cristo de poder que te ama, que murió, que fue a la cruz por ti y que está dispuesto a transformar tu vida, a llenar tu vida de gozo y de paz. Y que esa vida que tú vives sin propósito, en Cristo Jesús hay propósitos eternos para contigo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Pero ¿cómo esa gente va a saber si no hay quien le diga que hay un Cristo de poder dispuesto a ayudarle? Que hay un Cristo de poder dispuesto a socorrerle. ¿Cómo esa gente va a salir de su depresión si no hay quien le diga hay un Cristo de poder que rompe las cadenas? Si no hay alguien que le diga hay un Cristo de poder que me libertó y te puede libertar a ti. Amén. Tienes que convertirte en una bocina. Tú tienes que convertirte en una bocina que testifique a diestras y siniestras las maravillas de Dios. Dios te bendiga. Te invito a que por favor te pongas sobre tus pies.